Hola, me llamo Donovan y vengo a contarte mitos, leyendas, incluso algunos chismes de barrio. He escuchado historias que te harán sentir que estás viviendo en un mundo de terror. Así que si estás listo para escuchar historias que te harán dudar de la realidad, entonces sigue escuchando. Ponte cómodo y prepárate algo porque estamos por empezar. El camión militar avanzaba por el camino de tierra, levantando una densa nube de polvo rojizo. El sol se ocultaba tras la espesura de la selva, proyectando sombras largas y distorsionadas. Dentro del vehículo, 5 soldados revisaban su equipo en silencio, sus rostros endurecidos por la experiencia. ¿Qué diablos es lo que estamos cazando?, preguntó Luis Chaparro, rompiendo el silencio. Algo que ha estado matando gente en este pueblo, respondió Juan, Dedos, sin apartar la vista del mapa que sostenía. Sí, pero ¿qué es exactamente? Porque lo que cuentan los pueblerinos no tiene sentido, intervino Beto, el feo. Su tono era de escepticismo, pero había una pizca de inquietud en sus palabras. Fernando, sonrisas, soltó una risa nerviosa. ¿Desde cuándo nos importa lo que dicen los civiles? Nos mandan a eliminar una amenaza y eso haremos. Carlos, gordo, mascaba un chicle sin mucho interés, pero en su mirada había algo que traicionaba su aparente calma. El camión se detuvo abruptamente al llegar al pequeño poblado. Casas de madera con techos de lámina se alineaban en un camino principal lleno de baches. Los soldados descendieron y fueron recibidos por el alcalde del pueblo, un hombre de rostro curtido por el sol y la preocupación. Pensé que enviarían más hombres, dijo con el ceño fruncido. Nos bastamos solos, respondió Dedos con confianza, aunque la mirada del anciano no pareció tranquilizarse. El grupo fue guiado hasta una de las casas, donde los esperaba un grupo de aldeanos. En el suelo había un cuerpo cubierto con un manto ensangrentado. Al retirar la tela, los soldados contuvieron la respiración. «¡Mierda!», susurró Chaparro. El cadáver era apenas reconocible como humano. La piel estaba desgarrada en tiras, los huesos quebrados, como si algo los hubiera triturado con fuerza descomunal. Pero lo peor eran las marcas en el torso, enormes arañazos que parecían hechos por garras imposibles. ¿Qué demonios hizo esto?, preguntó Sonrisas, ahora sin rastro de humor en su rostro. Dicen que es una bestia de la selva, algo que no es de este mundo, murmuró uno de los aldeanos. No me jodan con supersticiones, espetó Feo, aunque se notaba incómodo. El alcalde suspiró. Solo les diré algo. Si entran en la selva, no salgan del sendero, no se separen. Y si oyen algo detrás de ustedes, no miren atrás. El silencio que siguió fue sofocante. Sin perder más tiempo, los soldados se equiparon y comenzaron su incursión en la espesura. La selva los envolvió de inmediato, con su densa vegetación y el constante murmullo de insectos y animales nocturnos. «¿Cómo carajos alguien vive aquí?», murmuró Gordo, apartando una telaraña con el cañón de su rifle. «Si lo piensas, nosotros tampoco somos muy diferentes. Nos mandan a zonas de guerra como si fuéramos desechables», respondió Feo, sin dejar de vigilar los alrededores. Avanzaron en formación cerrada, con Dedos en la delantera. La visibilidad era limitada. Incluso con linternas, las sombras danzaban entre los árboles como si estuvieran vivas. De repente, Sonrisas levantó un puño, señal de alto. Todos se detuvieron. «¿Lo escucharon?», susurró. Por un momento, solo se oyó el viento y el canto de los grillos. Pero entonces, algo más se filtró entre los sonidos de la selva. Una respiración profunda, gutural. Los soldados intercambiaron miradas. Nadie se atrevía a moverse. Un crujido, luego otro. Algo grande se movía entre los árboles. «Luz, ya», ordenó Dedos. Las linternas iluminaron la maleza, pero no había nada. «Seguro fue un jodido mono», susurró Chaparro,
aunque su mano aferraba el rifle con más fuerza. Siguieron avanzando, pero el ambiente había cambiado. El aire era más pesado, como si la selva misma contuviera la respiración. Entonces el olor los golpeó. ¿Qué demonios es ese olor?, preguntó Gordo, tapándose la nariz. Era un hedor putrefacto, una mezcla de sangre y carne en descomposición. Siguiendo el rastro, encontraron un claro cubierto de restos humanos. Sonrisas se agachó y levantó un brazo desmembrado. Está fresco. Esto es reciente. El sudor les cubría la frente. Sabían que no estaban solos. Un rugido bajo y vibrante resonó entre los árboles. Algo los estaba observando. La misión acababa de empezar y ya estaban siendo cazados. El aire en la selva era denso, pegajoso. Cada respiración se sentía pesada, cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Los soldados mantenían sus rifles en alto, moviéndose en formación cerrada. Sabían que algo estaba acechándolos. Lo sentían. «Esta mierda no me gusta nada», murmuró Chaparro, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos», ordenó Dedos. El hedor a carne podrida seguía impregnando el aire, obligándolos a respirar por la boca. Sonrisas pateó una costilla humana y la vio rodar entre la maleza. «Sea lo que sea esto, no mata por hambre», susurró. Nadie respondió. Avanzaron con cautela, siguiendo las huellas anormales en el suelo fangoso. Eran enormes, con una forma que ninguno reconocía. La criatura no era un animal común, y no cazaba como uno. Un chasquido resonó detrás de ellos. «¡Luz!», ordenó Dedos de inmediato. Las linternas iluminaron la maleza. Nada, solo árboles y sombras. Gordo tragó saliva. ¿Qué carajo fue eso? Un segundo después, un estruendo sacudió la selva. Algo se movía rápido entre los árboles. Algo grande. «¡Formación defensiva!», gritó Dedos. Los soldados giraron en círculos, apuntando en todas direcciones. El corazón les latía en el pecho como un tambor de guerra. Y entonces la criatura atacó. El primer grito, un rugido rasgó el aire, y antes de que pudieran reaccionar, Chaparro fue arrastrado hacia la oscuridad. «¡Luis!», gritó Sonrisas, girándose para disparar. Los destellos de las armas iluminaron fugazmente la escena. Un cuerpo que se retorcía en la penumbra, algo inmenso sobre él, y sangre, mucha sangre. «¡Fuego! ¡Fuego!», bramó Feo, disparando hacia la sombra que se movía con velocidad inhumana. Las balas impactaron los árboles. La criatura ya no estaba. Solo el cuerpo de Chaparro quedó en el suelo, desgarrado. Su torso había sido abierto, como si unas garras gigantes hubieran cavado en su carne. Sus ojos aún estaban abiertos, pero sin vida. El silencio fue brutal. «No puede ser», susurró Gordo, sin poder apartar la vista del cadáver de su compañero. «Mierda, mierda, mierda», balbuceó Sonrisas, con el arma temblando en sus manos. Dedos se inclinó sobre el cuerpo, apretando los dientes. «No nos quedamos aquí. Tenemos que movernos». Feo miró a su alrededor con los ojos abiertos como platos. «Esto no es normal, hombre. Eso no era un puto animal. Cállate y camina», gruñó Dedos. No podían quedarse quietos. Sabían que la criatura estaba cerca, viéndolos, esperando. El segundo en caer. Caminaron en formación cerrada. Sus linternas barrían la vegetación en busca de cualquier movimiento. Pero la selva jugaba con ellos, las sombras se retorcían, el viento susurraba palabras sin sentido. «¿Escuchan eso?», preguntó Sonrisas, entrecerrando los ojos. Era un murmullo, una especie de chasquido húmedo, como si algo estuviera devorando algo. Se acercaron lentamente, y entonces lo vieron. La criatura estaba de espaldas a ellos, agazapada sobre un nuevo cadáver. No era humano, era otra criatura igual a ella. «Dios», susurró Gordo. El ser giró la cabeza de golpe. Sus ojos,
grandes y reflectantes, brillaban con un tono blanquecino. Su piel era oscura, con una textura similar a la piedra húmeda. Su boca, llena de dientes irregulares, goteaba sangre. Los soldados dispararon al instante. Las balas impactaron, pero la criatura no cayó. Se movió a una velocidad imposible, esquivando entre los troncos como un espectro, y entonces se lanzó sobre ellos. Saltó sobre Sonrisas. El impacto lo derribó de espaldas. Su rifle salió volando de sus manos. Antes de que pudiera gritar, la criatura hundió sus garras en su abdomen y tiró con una fuerza monstruosa. Sonrisas comenzó a gritar, pero el sonido fue ahogado cuando la criatura le arrancó la garganta de un mordisco. Su sangre salpicó la cara de Gordo, quien cayó de espaldas, horrorizado. Feo disparó hasta vaciar el cargador. La criatura finalmente se apartó, desapareciendo en la selva. Sonrisas yacía en el suelo. Su pecho aún subía y bajaba con espasmos débiles, pero sus ojos estaban fijos en el vacío. Gordo comenzó a sollozar. «Nos va a matar a todos, hombre», gritó Feo dándole un empujón a Dedos. «Tú lo viste, cabrón. Las balas no le hicieron ni mierda». Dedos apretó los puños. «Cállate y sigue caminando». Feo se rió histéricamente. «¿Para qué? ¿Para que nos mate igual que a ellos? Si sigues gritando, nos encontrará más rápido», dijo Dedos con frialdad. Feo tragó saliva, pero se obligó a seguir caminando, el tercero en la lista. Siguieron moviéndose. Los ojos de Gordo se movían de un lado a otro, su respiración era rápida y entrecortada. «No quiero morir aquí», susurró. El camino se hacía más oscuro. Era como si la selva se volviera más densa a su alrededor. Y entonces, sin previo aviso, algo cayó del cielo. Gordo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No hubo grito, no hubo disparos, solo un sonido seco y un chorro de sangre cayendo desde arriba. Los tres restantes alzaron sus linternas y vieron la escena más horrible hasta ahora. La criatura estaba colgada de un árbol, sosteniendo a Gordo con sus garras. La mitad del cuerpo del soldado aún se retorcía, pero su cabeza ya no estaba. La bestia dejó caer el cadáver con un golpe sordo y se desvaneció en la espesura. Feo cayó de rodillas, hiperventilando. «No, no, no». Dedos lo agarró del brazo y lo obligó a ponerse de pie. «Nos largamos de aquí. Ahora ya solo quedaban 3». Y la criatura aún tenía hambre. El hedor a sangre fresca impregnaba el aire. No era solo el sudor pegajoso que cubría la piel de los soldados, ni la humedad sofocante de la selva. Era un olor más denso, más profundo. El olor a muerte. Dedos, Feo y Juan avanzaban con paso apresurado. Sus linternas danzaban sobre la vegetación retorcida, mientras sus rifles temblaban en sus manos. No quedaba rastro de los cuerpos de sus compañeros, solo el silencio espeso y la certeza de que la criatura aún estaba con ellos, acechando, esperando. Un susurro en la oscuridad. «¿La oyes?», murmuró Feo con un hilo de voz, los ojos desorbitados. «¿Qué?», susurró Juan. Feo tragó saliva, moviendo los labios sin producir sonido. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. «Está aquí. Nos está hablando». Dedos lo miró con el ceño fruncido. «Cállate y sigue avanzando». «No». Feo negó con la cabeza, sus pupilas dilatadas por el pánico. «Me está diciendo cosas». El rifle en sus manos se sacudió. Su dedo apretó el gatillo y un disparo retumbó en la selva, rompiendo el silencio como un trueno. «¿Qué mierda haces?», bramó Dedos girándose hacia él. Feo se tambaleó. Sus labios temblaban. «Está aquí». Juan giró la linterna hacia Feo y la sangre se le heló en las venas. Una sombra se deslizó tras él. No hubo tiempo para advertencias.
Un brazo alargado y nudoso emergió de la oscuridad, rodeando el cuello de Feo en un agarre monstruoso. Sus ojos se agrandaron y un sonido ahogado salió de su garganta cuando sus pies dejaron de tocar el suelo. La criatura lo levantó sin esfuerzo. Dedos y Juan apuntaron y dispararon, pero el monstruo se movía con una rapidez espantosa, arrastrando a Feo con él hacia las sombras. Los gritos de Feo desgarraron la noche. Luego un sonido, algo crujió. Juan sintió una náusea helada en el estómago al escuchar cómo los huesos de Feo se rompían como ramas secas. Luego, el silencio. Solo quedaron dos, sin escapatoria. ¡Corre!, gritó Dedos, empujando a Juan con fuerza. Ambos corrieron, esquivando raíces y troncos caídos. Sus respiraciones eran jadeos desesperados, sus piernas ardían por el esfuerzo. Pero no importaba cuán rápido corrieran, la criatura estaba con ellos. Se deslizaba entre los árboles como una sombra líquida, susurrando en un idioma que ninguno entendía. ¡No!, jadeó Juan, sintiendo el pánico apoderarse de su mente. ¡No podemos! ¡No podemos escapar! Dedos lo agarró del brazo, obligándolo a seguir. Pero entonces, el suelo desapareció bajo sus pies. Juan sintió la caída antes de entender lo que pasaba. Un pozo. Habían caído en un maldito pozo. El impacto fue brutal. Juan sintió como su tobillo se torcía de una manera antinatural y gritó de dolor. Arriba, Dedos también intentaba incorporarse. ¡Maldita sea!, gruñó, llevándose una mano a la cabeza. El pozo no era profundo, apenas unos 3 metros, pero lo suficiente como para dejarlos vulnerables. Y la criatura lo sabía. La sombra se deslizó al borde del agujero. Ojos blanquecinos los observaban desde arriba. Sonrió y saltó. El fin de Dedos. El impacto del monstruo al caer en el pozo hizo temblar la tierra. Dedos reaccionó de inmediato, alzando el rifle y disparando directamente a su cabeza. Pero la criatura no cayó. Las balas apenas la hicieron retroceder. Y luego se lanzó sobre él. Dedos gritó cuando las garras se hundieron en su hombro. La criatura lo levantó y lo estrelló contra la pared del pozo con una fuerza brutal. Un chasquido. El brazo de Dedos se torció en un ángulo imposible. La criatura lo dejó caer al suelo como un muñeco de trapo. ¡No!, balbuceó Juan, viendo cómo su líder intentaba arrastrarse con el brazo roto. ¡No! 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 La criatura se inclinó sobre Dedos. Su boca se abrió, más de lo humanamente posible, y mordió. Dedos gritó, pero no por mucho tiempo. La criatura desgarró su rostro con una ferocidad inhumana, arrancando piel, carne y hueso. Juan cerró los ojos. No podía mirar, pero escuchó el sonido de la carne siendo masticada, el gorgoteo de Dedos ahogándose en su propia sangre, el crujido de los huesos siendo triturados. Y entonces, silencio. Juan abrió los ojos. Solo quedaba él, y la criatura no se había ido. Estaba parada frente a él, observándolo, sonriendo, el último sobreviviente. Juan se quedó inmóvil, no podía moverse, no podía respirar. La criatura inclinó la cabeza como si lo analizara, y luego hizo algo que Juan no esperaba. Retrocedió, saltó fuera del pozo, desapareció en la selva. Juan se quedó temblando. ¿Por qué no lo había matado? No tenía sentido, y entonces lo entendió. No lo había dejado vivir. Lo había dejado para algo peor, porque algo estaba dentro de él. Su cuerpo se estremeció con un escalofrío profundo. Su tobillo fracturado ya no dolía. Su piel hormigueaba. Y entonces lo escuchó. Un susurro. No desde la selva, desde dentro de su cabeza. Y sonrió. El aire dentro del pozo era espeso. Juan jadeaba, con el cuerpo temblando y el sudor corriéndole por la frente. Su tobillo roto ya no dolía. No sentía nada, solo un calor extraño reptando por su cuerpo. Sabía
que no debía estar con vida. No después de lo que había visto. El sonido de huesos triturados aún resonaba en su cabeza, la cara destrozada de dedos, el cuerpo despedazado de sonrisas, y la forma en que Feo había sido arrancado de la tierra como si nunca hubiera existido. Pero él seguía allí, y ahora lo comprendía. No era un sobreviviente, era un testigo. Se obligó a moverse. Sus músculos protestaban, pero logró arrastrarse hasta la pared del pozo. «Vamos», murmuró entre dientes, obligando a sus manos a sujetarse de las raíces sobresalientes. Con esfuerzo trepó. El dolor en su pierna era insoportable, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Cuando finalmente salió del pozo, la selva lo recibió con un silencio sepulcral. La criatura ya no estaba, pero podía sentirla, observándolo, esperando. No perdió el tiempo. Tomó la radio de su chaleco táctico y presionó el botón. «¡Aquí, Alfa!». Su voz salió entrecortada, temblorosa. «Equipo aniquilado». Repito, «equipo aniquilado». No hubo respuesta, solo estática. El gobierno lo sabía. Tal vez fue algo que se les escapó. Su garganta se cerró con un nudo de ira y miedo. Lo habían mandado a morir. Todos habían sido sacrificados, no para cazar a la criatura, sino para alimentarla. Cojeando, Juan comenzó a caminar. Cada paso era una tortura, pero su mente estaba clara. Necesitaba pruebas. Tomó su cámara de pecho y presionó el botón de grabación. Su voz temblaba, pero habló. «No puedo creerlo. Nos enviaron aquí para morir», tragó saliva. «Esa cosa no es un animal, no es algo que puedas matar con balas». El sudor le escurría por la cara. «El gobierno lo sabe, siempre lo ha sabido». Miró a su alrededor, asegurándose de que la criatura no estuviera cerca. «Nos mandaron aquí como ofrenda, como comida». El sonido de ramas crujiendo lo hizo girarse en seco. Nada, solo la selva, acechante, se apoyó contra un árbol, respirando agitadamente. «Esa cosa no puede salir. Si lo hace», tragó saliva. «Si lo hace, va a devorar todo a su paso». Su mano temblorosa se levantó, mostrando el rasguño en su brazo. «Pero nos deja una marca». Su voz se volvió más baja, más temerosa. «Algo nos cambia por dentro». Se miró los dedos. Eran más oscuros, sus uñas más largas. Un temblor helado recorrió su columna. Algo dentro de él estaba despertando. Un sonido. Juan se congeló. Algo se movía en la maleza. No había tiempo. Sacó su pistola y apuntó. El susurro regresó, arrastrándose por su mente como un veneno. «Tú eres el siguiente». Gotas de sudor cayeron de su frente. «Tú serás el nuevo guardián». «No», susurró, y entonces la vio. Los ojos blanquecinos en la oscuridad. La boca deformada en una sonrisa antinatural. Las sombras engulleron la selva. El video cayó al suelo, grabando la última imagen de Juan. Sus ojos se volvieron blancos, y luego solo quedó la criatura, esperando a los próximos soldados, esperando su siguiente comida.